Estructuras funiculares. Son sistemas constituidos por materiales flexibles cuya principal característica es la de transmitir las cargas mediante tensiones simples y normales, es decir, mediante tracción o compresión. Estas estructuras desarrollan esfuerzos horizontales en sus extremos cuya recepción constituye su problema principal. El arco y el cable conforman este sistema absorbiendo las cargas mediante compresión y tracción respectivamente. En estos sistemas la forma obedece al flujo natural de los esfuerzos, por lo que ellos constituyen el camino natural de las fuerzas para ser absorbidas. A la forma de esta trayectoria se le denomina funicular. Dicha forma funicular varía dependiendo de las condiciones de carga. La forma funicular para esfuerzos de tracción o mecanismos del cable colgante es igual a la invertida para esfuerzos de compresión o mecanismos de arco. Es de fundamental importancia para el estudio de los arcos y cables el conocimiento de la curva exacta o elementos lineales que definen la forma funicular para una determinada carga. La forma funicular es naturalmente asumida por la simple deformación del cable sometido a una carga. Un cable de sección constante que carga únicamente su propio peso forma una catenaria. Un cable soportado una carga uniformemente distribuida a lo largo de la proyección horizontal del cable forma una parábola. Cables soportando cargas concentradas en ciertos puntos se deforman en una serie de segmentos lineales. Hay que hacer notar que en las estructuras funiculares su forma siempre cambia bajo cargas externas. La forma propia para una carga continua, por lo tanto, debe de cambiar continuamente. De manera similar, si la forma de la estructura cambia cuando no hay cargas, habrá flexión. La presencia de flexión será problemática o no dependiendo de cómo está construida la estructura. Una estructura de mampostería sujeta a flexión desarrollará grietas y colapsará. Una estructura de acero, sin embargo, puede ser diseñada para que soporte tanto la flexión como las fuerzas axiales que se presenten. Estructuras laminares. Es un tipo de elemento estructural que se caracteriza por ser un sólido tridimensional cuyo grosor es muy pequeño en comparación con sus otras dimensiones y en términos estructurales, porque resiste las cargas exteriores y las generadas por su propio peso mediante esfuerzos normales de compresión y o tracción y tangenciales uniformes en el espesor de la superficie. Ventajas: capaz de cubrir una gran diversidad de plantas, crear nuevos espacios, excelente iluminación natural en todo el espacio interior, aprovechando las diferencias de nivel entre sus bordes. Desventajas: mano de obra especializada y capacitada, absorción rápida del calor y material hecho a medida. Estructuras trianguladas. Estas estructuras están constituidas por elementos cortos, sólidos y rectos, los cuales, debido a su reducida sección en relación con su longitud, pueden transmitir solamente esfuerzos en el sentido de esta, es decir, tensiones normales, tracción y o compresión. Las piezas antes mencionadas ensamblan por triangulación para introducir rigidez a la estructura, formando sistemas capaces de resistir cargas asimétricas y variables, cubriendo grandes luces sin el uso de apoyos intermedios y con un peso relevantemente bajo si se compara con el área cubierta. El mecanismo resistente de estas estructuras consiste en la descomposición de las cargas, las que se transmiten naturalmente a través de las barras. Las estructuras de este tipo son llamadas comúnmente armaduras. Una armadura es la unión de varios elementos lineales conformados en combinaciones triangulares que forman un armazón que no se puede deformar por la aplicación de fuerzas externas sin deformar uno o más de los miembros que lo conforman. Los elementos individuales son normalmente ensamblados en sus intersecciones por conexiones piñadas. Los miembros están dispuestos de tal manera que las acciones de las cargas ocurran únicamente en estos puntos. El principio fundamental que define el uso de una armadura será la conformación triangular de sus miembros, que dará como resultado una forma estable. Para un efectivo funcionamiento de estas estructuras, el ángulo que forma las barras debe estar comprendido entre 45 y 60 grados. Debe considerarse que la magnitud de carga absorbida por las barras no es constante, ya que mientras más próximas se encuentran de los apoyos o reacciones verticales, mayor es la magnitud de carga absorbida. Estructuras verticales. Son sistemas estructurales verticales, están diseñados para proporcionar altura en una edificación y se dividen en varios tipos principales y estos a su vez en variaciones o combinaciones de sistemas verticales. Ventajas: transmiten cargas desde planos situados a gran altura hacia el suelo. Las cargas verticales se acumulan conforme se acercan al suelo y se pueden combinar diferentes mecanismos entre sí para adaptar la estructura a los requerimientos particulares de cada problema. Desventajas: el problema más importante es el vuelco ante las cargas originadas por el viento. Para el soporte de las cargas y su estabilidad se requiere de una masa considerable en la sección de los apoyos o columnas
y las plantas de las edificaciones tienen que ser preferiblemente cuadradas o rectangulares para tener bien centralizado su centro de masa. Estructuras masivas. Estos sistemas estructurales también reciben el nombre de sistemas estructurales sujetos a flexión, en virtud de que este es el mecanismo a través del cual absorben las cargas y los conducen al suelo. Son sistemas constituidos por elementos rectos y longitudinalmente fijos. El elemento más simple y representativo de este sistema es la viga, elemento estructural recto, resistente a la flexión que a través de su mecanismo interno puede absorber cargas que actúan perpendicularmente a su eje y transportarlas hasta sus extremos. Cuando la viga se une a sus soportes aislados en forma rígida, constituye con estos un sistema que actúa conjuntamente y mediante el cual toda la estructura participa del mecanismo resistente y la deformación. El mecanismo resistente de estos sistemas estructurales consiste en la acción conjunta de esfuerzos de tracción, compresión y corte en el interior del mismo elemento. Una característica de los elementos que flectan es que a medida que la masa de estos se encuentra más alejada del eje neutro, mayor es el esfuerzo. También es desigual la distribución de las tensiones de flexión a lo largo de los elementos, lo que significa que las exigencias permiten una configuración ideal para optimizar la utilización del material. A dicha configuración se le denomina forma ideal. Como ya se mencionó, mediante la conexión rígida de la viga con sus elementos de soporte, se logra un mecanismo con mayor capacidad de deformación, compartiendo ésta todos los elementos. Cuando eso sucede, se forman los llamados marcos rígidos. Un marco rígido es una estructura formada por elementos lineales, principalmente vigas y columnas, conectadas unas con otras en sus extremos con juntas que no permiten ninguna rotación entre sus miembros. Además, las juntas pueden girar como una. Los miembros son continuos esencialmente en sus juntas. Los marcos rígidos son estructuras estéticamente indeterminadas. Las estructuras conformadas por marcos rígidos parecen a simple vista sistemas de vigas y columnas, pero son completamente diferentes en su comportamiento estructural, propia de la rigidez de sus juntas, las cuales proveen una resistencia suficiente para soportar cargas laterales, lo cual no es posible en sistemas más simples sin la ayuda de elementos de soporte. Aún así, los marcos rígidos son de reciente uso en la construcción de edificios. También existe la posibilidad de ampliar el sistema a través de marcos múltiples y pisos múltiples, con lo que se logra mayor eficacia para la absorción de esfuerzos. El mecanismo de estos sistemas se puede optimizar cuando se forman retículas viales, de tal forma que el mecanismo resistente actúa en dos direcciones y la deformación es compartida por los elementos en ambas direcciones. Estructuras combinadas permiten optimizar el trabajo de cada uno de los componentes del acero a tracción, flexión y torsión, logrando atractivas soluciones tanto desde el punto de vista de la estructura como del diseño. Ventaja: ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior de la vivienda, ya que en los muros, al no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse. Proceso de construcción relativamente simple y sistema aporticado posee la versatilidad que se logra en los espacios y que implica el uso de los ladrillos. Desventaja: las luces tienen longitudes limitadas cuando se usa concreto reforzado tradicional. La longitud de las luces puede ser incrementada con el uso del concreto pretensado y ese tipo de construcción húmeda es lenta, pesada y por consiguiente más cara. Estructuras membranáceas. Son estructuras que conforman una superficie en el espacio con espesor mínimo. Dicho del modo más sencillo, las membranas son superficies materiales, los objetos que más se aproximan materialmente a una superficie geométrica. Ventajas: flexibilidad del espacio que generan modificabilidad, transparencia, entrada de luz natural a través de toda la superficie, libertad de creación y de formas y grandes espacios. Desventajas: estrecho vínculo de la forma con la tensión con el proceso de montaje y los materiales constructivos. Se deterioran más rápido en su uso a la intemperie y no permiten trabajar a compresión.